les bendiga. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar hoy con vida para servir y seguir estudiando la palabra del Señor para llegar a ser salvos. La escritura, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron también allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí encontramos el caso de un hombre que había engañado, era un charlatán que había engañado a los samaritanos, diciendo que era el gran poder de Dios. Dice que se había hecho pasar por alguien grande, y dice que con sus artes mágicas le había engañado desde los más grandes hasta los pequeños. Todos en Samaria creían que este hombre era de Dios. Así hay muchos charlatanes hoy y anuncian muchas cosas y aún engañan a la gente desde el más grande hasta el más pequeño, engañando a las personas así como este hombre. Parece que la situación no ha cambiado, la misma gente sigue con las mismas cosas. Pero lo que sí estamos seguros es que aquí la palabra de Dios dice que este hombre también creyó. Dice que cuando creyeron que Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, cuando los samaritanos eran personas que esperaban el reino de Dios y la manifestación del Cristo. Recordemos la historia de la samaritana, una mujer que habló con Jesús y Jesús le dijo que él era el Cristo, y dice que ella fue y compartió en Samaria, y muchos creyeron en Jesús en aquel tiempo, en la ciudad de Sicar. Pero no sabemos en qué ciudad de Samaria estaba este hombre llamado Simón el mago. Pero dice que la gente creía en el evangelio del reino de Dios, y también creían en Jesús, el Hijo de la Virgen María, y eran salvos. Y también dice que este hombre llegó a convertirse. Cuando empezó a ver la obra de Dios y que la gente se volvía a Dios, empezó él también, y hubo una transformación de vida. Dejó de ser mentiroso, de ser engañador. Era como un brujo de hoy, dejó de engañar a la gente con sus cosas, con sus artimañas y todo esto. Y dice que empezó a dejar todas estas mañas y todas estas cosas, y hubo una conversión de conducta. De hecho, ya no volvió a practicar más las artes mágicas ni nada de esto, sino que se convirtió para empezar a caminar junto a Felipe, no junto a Jesús, sino junto a Felipe. Dice que se maravillaba y estaba atónito de todo lo que Dios hacía a través de Felipe. Felipe, según se sanaban los enfermos, los paralíticos se levantaban, los sordos oían, los mudos hablaban, los ciegos veían, y todas esas cosas que Dios estaba haciendo por mano de Felipe. Este hombre llegó a seguir a Felipe y a estar con Felipe no sabemos cuánto tiempo, pero
se parecía que había sido salvo, que se había convertido de verdad al Señor, se había vuelto de todo corazón a Dios, pero al pasar los días vemos que este hombre realmente, aunque se había convertido, había dejado de engañar, había dejado de mentir, había dejado de robar, había dejado de hacer sus artes mágicas, aún seguía perdido. Según las Escrituras, las personas que estaban allí, dice que oyendo los apóstoles que en Samaria había recibido la palabra del Señor y el evangelio del reino y creían en Jesús, dice que llegaron allí Pedro y Juan y que empezaron a orar por las personas para que fueran bautizadas en el Espíritu Santo, y las personas empezaron a ser bautizadas y llenas con el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les ponían las manos sobre sus cabezas y así impartían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, él también quiso que fuera bautizado también en el Espíritu Santo, y también posiblemente hubiera hablado en lenguas y hubiera tenido la manifestación del Espíritu Santo. Pero aún así, este hombre no era salvo, aunque fue tal vez bautizado en el Espíritu Santo y también se hizo bautizar por inmersión, o sea, sumergido completamente en agua, y hizo todo lo que hace un cristiano auténtico, este hombre también. Pero más adelante la Escritura dice que este hombre, dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este pecado que cometió este hombre, de ahí viene su nombre, se llama simonía, o sea, ofrecer dinero por los dones del Espíritu Santo o por las cosas de Dios. Dice que, diciendo, dame también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vemos que es una persona que se había convertido, había cambiado de conducta, de hábitos, pero aún no era salvo porque aún su corazón no era recto delante de Dios. Seguía ese hombre viejo ahí, la naturaleza pecaminosa seguía latente en él, y por eso este hombre se le ve el pecado a sus ojos. Y mire lo que dice el apóstol Pedro a Simón, dice, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Note que había estado un tiempo con Felipe, había seguido a Felipe, acompañado a Felipe, se había hecho pasar por un verdadero cristiano y aún había recibido el Espíritu Santo, pero su corazón no era recto delante de Dios. Así hay muchas personas hoy en las iglesias, cualquiera que sea la denominación, o católica, evangélica, testigos de Jehová, Hare Krishna, que pueden haber sido convertidos, habían una conversión de conducta, han dejado de robar, de mentir, de matar, pero aún así no son salvos. Porque es necesario que cada persona tenga un encuentro real con Jesús. Si la persona no tiene un encuentro real con Jesús, para ser salvo no podrá escapar del fuego del infierno, porque el único que lo puede salvar es Jesús, el Hijo de la Virgen María, el hombre Jesús, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, la puerta. Jesús es todo eso, pero si las personas no conocen realmente a Jesús, no podrán ser salvos. Por eso hoy les animo a cada uno de ustedes que ha tenido una conversión, ha cambiado de conducta, ha dejado los vicios, ha dejado de ser prostituta, ha dejado de ser ladrón, ha dejado de ser homosexual, ha dejado de ser cualquiera de esas conductas que son reprobadas por la palabra de Dios y que son abominación delante de Dios. Ha dejado la mentira, ha dejado de todo eso, pero es necesario que no solamente usted se convierta, sino que se vuelva de todo corazón a Dios.
Pues es que Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré. No es simplemente un cambio de conducta, no es simplemente que usted deje una conversión de condición. Es necesario que usted se acerque de todo corazón a Dios. Es bueno que hubiera dejado las mañas y los vicios y los resabios y los prejuicios, pero es necesario que usted le pida perdón a Dios y se vuelva a Dios de todo corazón para que se arrepienta y para que se convierta de verdad, se vuelva a Dios y para poder ser salvo de tan grande muerte. La única manera de poder llegar a ser salvo es naciendo de nuevo, pero para nacer de nuevo usted necesita haber confesado su pecado. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También es necesario que no solamente haya esa conversión de conducta, sino que usted se vuelva a Dios realmente. También que vea que la paga del pecado es muerte y que el camino que usted lleva lo va a llevar a la muerte. El único camino que lo puede llevar a Dios se llama Jesús, pues Él es el camino. Dios quiera que usted no sea como este Simón, que permanezca en una iglesia por 10, 15 años o 20 años, aún con un corazón, como dice aquí la Biblia, y lo que dijo Pedro, veo que, dice que porque tu corazón no es recto delante de Dios, y también dice porque veo que, pues tu maldad, y dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. También dice la palabra del Señor, dice, porque hiel de amargura veo que estás. La única manera, hay muchas personas que están en las iglesias, pero están amargadas, resentidas, con dolor, con amargura y con deseo de vengarse, y aún dicen que son cristianas. Pero la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará nuestras ofensas. No sea como este Simón. Vuélvase a Dios de todo corazón. Vamos a orar al Señor en este día para que Dios nos ayude a no solamente que haya una conversión, sino que haya de verdad nos volvamos a Dios de todo corazón. Eterno Dios y Padre, te doy gracias por este privilegio que tú nos das de oír a tu palabra y también para reflexionar sobre ella. Tal vez nos hemos convertido, hemos dejado muchas cosas. Aún hemos buscado la santidad, pero aún eso no es suficiente, porque la salvación sabemos que es por fe y es un regalo de Dios. Y que la única manera de entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo, naciendo otra vez. Señor, te pedimos que tú nos guíes a toda la verdad y que nos volvamos a ti de todo corazón. Que tu benignidad nos guíe a un verdadero arrepentimiento. Señor, muchas gracias a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, a ti entregamos nuestras vidas. Por favor, sálvanos. Amén y amén. Dios les bendiga y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno, sobre usted y su familia, y que Dios lo guarde de pecar en este tiempo que llaman la Navidad, porque es el tiempo que más la gente peca, es el mes donde más se ofende a Dios, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos todo lo contrario a lo que le agrada a Dios. Que Dios nos perdone y nos ayude a no ofenderlo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.